Mensaje del Evangelio según San Juan, unidad 6. Tema central. Tratado evangelístico, apologético y teológico, demostrando a través de las señales que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios enviado por el Padre, para que creyendo en Él tengamos vida eterna en comunión con Dios. Autor y fecha. El cuarto evangelio no especifica su autor. La tradición lo atribuye a Juan, hijo de Zebedeo. Existen las siguientes evidencias que apoyan esta idea. Irineo, en el 130 al 200 después de Cristo, fue discípulo de Policarpo en el 70 y 160 después de Cristo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Dice que Juan escribió este evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia Menor. A partir de Irineo, los padres de la iglesia coinciden que Juan es el autor. Clemente de Alejandría, en el 150 al 215 después de Cristo, escribió que Juan compuso este evangelio espiritual. La omisión del nombre de Juan y su hermano Jacobo, que murió martirizado en el 40 después de Cristo, el autor identifica a uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, en el 13:23, 19:26, 22, 21:17 y 20, lo cual lleva a pensar que se refiere a Juan, quien es el autor. La fecha en que se escribió Juan varía. Lo más probable es que haya sido escrito por el año 90 después de Cristo, ya casi terminando el primer siglo en Asia Menor, en Éfeso, un medio gentil que requería explicación de los asuntos judíos, como dice en 2:13, 4:9 y 19:31. El tiempo que narra es desde Juan el Bautista hasta la resurrección de Jesús. Hablemos de los destinatarios. ¿A quién fue dirigido? El Evangelio está dirigido tanto a judíos como a gentiles. Judíos. Uso de la palabra Mesías en hebreo para hablar del ungido, Cristo, en el 1:41 y 4:25. Esta era la estrategia de Pablo al predicar a los judíos de la dispersión en las sinagogas. Gentiles. El tono del Evangelio es muy universal, incluyendo a judíos y gentiles, 3:16, 10:16 y 12:32. Características generales. El relato del Evangelio parece remoto, al igual que hablar de Jerusalén y Palestina y los acontecimientos históricos de Cristo. Sin embargo, este evangelio pretende dar aliento a una comunidad de fe que aún palpita su corazón al escuchar el testimonio de Jesús. Hay que animar y fortalecer en medio de la crisis. El pensamiento que movía en este tiempo era muy filosófico. Había un fuerte énfasis en el conocimiento y mucho menosprecio a lo material. En el ambiente que se movían los cristianos gentiles y algunos judíos, era muy valorada la eternidad y lo espiritual, el mundo de las ideas, y así se había convertido el mensaje de Jesús. La parte histórica es menos valiosa. Recordemos el encuentro, por ejemplo, con Nicodemo o la mujer samaritana o la resurrección de Lázaro. Este evangelio nace en un periodo de mucha filosofía griega, en medio del gnosticismo. La pregunta fuerte que se escuchaba era: ¿en qué consistía esencialmente el cristianismo? Algunas otras características, por ejemplo, el cambio de final del primer siglo era notoria. Era difícil entender un relato de un Jesús humano que solo sus hechos, muerte y resurrección fueron dadas. Hay fuerte énfasis en la profundidad de las ideas y darle un sentido más espiritual y profundo. La realidad histórica, como los lugares y los hechos, no son tan relevantes como el discurso dado por Jesús para demostrar una verdad eterna.
El Evangelio se concentra en las ideas y separa completamente de la línea y estilo de los sinópticos. Lo que Juan sí mantiene fiel, como los sinópticos, es a los énfasis principales de la predicación primitiva. Jesús se entrega a un ministerio de 3 años de acción en Judea, Samaria y Galilea. Preserva detalles de la pasión y la crucifixión. Trae salvación a la humanidad. Hay un propósito bien claro en la composición y edición del texto. El evangelista declara que la elección de los hechos es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, como lo dice en el 2, 30, 31, 21, 25. Ideas filosóficas de su tiempo con las que había que debatir. Está el gnosticismo. De gnosis es tener conocimiento. El gnosticismo en tiempo de Juan era una filosofía que estaba creciendo y floreciendo. Son ideas que son un sincretismo, una mezcla de influencia babilónica, griega y egipcia. Sus ideas principales es que este mundo material es malo en su totalidad y los seres humanos estamos prisioneros en un cuerpo mortal y solo a través del conocimiento se puede llegar a un reino espiritual. Entre el gnosticismo encontramos el docetismo, del griego dokein, parece que es apariencia o aparecer. Los docetistas decían que Jesús no era realmente humano, solo una apariencia, una aparición, que Jesús no fue verdaderamente humano. El dualismo, lo humano y lo espiritual, es otro concepto, el dualismo, lo humano y lo espiritual, que son dos cosas que no se pueden unir. Son ideas completamente polarizadas, separadas, y no hay un término medio. No se podía pensar que un ser espiritual asuma una apariencia carnal y quisiera revelar la verdad eterna, y que el conocimiento es lo más importante para la salvación. Estas ideas filosóficas son con las que se encuentra inmerso los judíos y los cristianos de esos finales del primer siglo. En conclusión, las ideas principales del gnosticismo, según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón, gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimientos introspectivos de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la sola muerte de Cristo basta para salvarse. Sin embargo, Juan contrarresta estas ideas presentando a Jesús el Salvador del mundo, nos presenta más bien al Salvador viniendo en carne propia, haciéndose hombre para poder salvar a la humanidad. Hablemos de la estructura. La estructura la podemos dividir en 4 partes. La primera sería el prólogo del capítulo 1, del 1 al 18. Este material es poético y narrativo. Es como una alabanza, como un himno para presentarnos a Cristo. Es el condensado de donde parte para que entendamos a Cristo en todo el libro. Desde ahí usa palabras que desarrollará más adelante como luz, tinieblas, testimonio, mundo, gloria, y algunas otras más. La primera parte, el ministerio público de Jesús. Dios muestra su majestad y esplendor al mundo, del capítulo 1, 19 al 12, 50. El énfasis de la revelación de Jesús a la incredulidad del mundo y la crisis de fe por parte de los judíos. La obediencia del Hijo por mostrar al Padre que le envió. La elaboración de discursos que son señales de presentar la presencia viva del Padre a través de él. Se remarca la incredulidad en su entorno, sobre todo de los religiosos y autoridades,
También su mensaje es incómodo, atenta a las posiciones, la vida cómoda y rutinaria que se vivía. No nos presenta multitudes creyendo y siguiéndole como en los sinópticos, más bien en lo secreto por temor a las represalias. Sin embargo, la declaración de un jefe supremo cuando dice que había muchos siguiéndole, como se encuentra en 2:19. La segunda parte de esta estructura, el ministerio público de Jesús. Dios muestra su majestad esplendorosa a la comunidad de creyentes, como está en capítulo 13, del 1 al 20 al 21. Se dedica a sus discípulos a partir del capítulo 13. Hay más diálogo con ellos. Los instruye como seguidores de lo que es el discipulado. Les advierte de persecuciones y adversidades. Promete la guía del Espíritu Santo. Ora por ellos como futuros predicadores. Y aquí se repite mucho la palabra, la hora ha llegado. Es una parte muy importante la oración comunitaria, esa oración de envío y de cuidado para los creyentes. Y por último tenemos el epílogo que se encuentra en el capítulo 21 del 1 al 25. Es una pequeña porción que los expertos nos han dicho que es una pequeña porción añadida al texto original con el propósito de clarificar un poco mejor algunos detalles. Bueno, ahí valdría la pena poder hacer una revisión, leerlo por favor y revisar los detalles de lo que nos menciona este epílogo. Algunas palabras claves para entender un poco la filosofía de aquellos tiempos y que vale la pena revisar los pasajes en los cuales se encuentran. Por ejemplo, la palabra logos, que estuvo desde el principio de lo creado hasta ahora. Es una palabra muy interesante que también en sus documentos pueden leer un poquito más para profundizar sobre la idea de el logos, la palabra. Hay otras palabras como camino, luz, vida eterna, volver a nacer, agua de vida eterna, resurrección y la vida. En conclusión, hay todos nuestros pasajes del libro de Juan, podemos encontrar historias narrativas, diálogos profundos, intensos, que tienen un sentido y un propósito concreto de contrarrestar ideas que permeaban, que afectaban la mente de los cristianos, que los confundían. Y había que darles seguridad de que Jesús, verdaderamente Hijo de Dios, vino y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para finalizar, les presento las siguientes preguntas con las cuales me gustaría que cada uno de ustedes haga su presentación y traiga sus pensamientos, sus reflexiones que le ha traído el estudiar el Evangelio de Juan. Reflexiona en las siguientes preguntas. ¿Qué conexión tiene la palabra y la sabiduría? ¿Cómo entiendes la filosofía del gnosticismo que es la que imperaba en los tiempos del Evangelio de Juan? ¿Qué imágenes del Antiguo Testamento usa Juan para representar la salvación de Dios en Jesús? ¿Cómo entiendes que Juan explica la humanidad de Jesús? Algunas características del Evangelio según San Juan que te llamen fuertemente la atención y por qué. Bueno, que Dios te bendiga y vamos a prepararnos para la clase del viernes. Bendiciones.